De Cartadast a Cartagena, la legendaria muralla púnica. La primera guerra púnica, que ha enfrentado durante más de 20 años a las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago, termina con la victoria de los romanos. Sin embargo, eludiendo las imposiciones de los vencedores, el general Amílcar convence al Consejo cartaginés para que su poderosa flota se dirija a la península ibérica. Allí en el oeste encontraremos tierras fértiles y ricas en hierro, en plomo y plata tan reluciente como el propio mar. Hoy yace aquí un gran guerrero, Amílcar Barca, que trajo esta 10 años después, y muerto Amílcar, le sucede su yerno Asdrúbal, que mantiene el firme objetivo de fundar en este territorio la capital y centro neurálgico de sus conquistas. Cartadast, como se llamó entonces a la actual Cartagena, se erige en este enclave por su cercanía a las sierras mineras y sus características defensivas. Al norte, el Estero, una zona de marismas difícil de atravesar. Más al sur, el mar de Mandarache, capaz de albergar a toda la flota cartaginesa. En el centro, una pequeña península con 5 colinas, entre las que se fortificará la ciudad. Y 2 altos y abruptos montes que protegen la entrada del que es considerado el mejor puerto natural de todo el Mediterráneo. Los cartagineses, condicionados por la orografía del terreno, construyen en las faldas de las colinas sus viviendas. Pequeñas, de una sola planta, rectangulares o cuadradas y hechas de mampostería o adobe. En lo alto del Cerro del Molinete, presidiendo esta populosa ciudad, destaca el magnífico Palacio de Asdrúbal. La ciudad crece de manera tan vertiginosa que tan solo 10 años después de su fundación ya cuenta con una enorme población. Se desarrolla una intensa actividad comercial que tiene en La Joya el producto más destacado, y sus habitantes, agradecidos por la prosperidad de que disfrutan, levantan templos para el culto a sus divinidades. Cartadast se convierte en el verdadero centro del dominio cartaginés en la península. Asdrúbal, como jefe militar, comprende la importancia de una buena defensa y ordena que se rodee la ciudad con un cinturón amurallado. La construcción de esta grandiosa muralla, constituida por 2 muros paralelos, separados entre sí más de 5 metros, implica una minuciosa planificación y una muy compleja organización de hombres, transportes y materiales. La piedra es traída desde las canteras, relativamente cercanas, en el noroeste de la ciudad. Son bloques muy grandes y, a pesar de su enorme peso, son colocados en sucesivas hiladas hasta alcanzar la altura definitiva de la muralla, más de 10 metros. En el espacio interior, los tabiques transversales están dispuestos para reforzar los muros exteriores y, a su vez, crean una serie de espacios cuadrados agrupados de 3 en 3 con una única puerta en el centro. Construidos en 2 niveles, el inferior se usa para almacén general y como enorme establo, con capacidad para albergar cientos de caballos. Y en el nivel superior, los soldados habilitan sus dependencias y acumulan los depósitos de armas y víveres. Entre los muros principales, gruesas vigas de madera sustentan sólidamente la cubierta. Un amplio espacio diáfano por el que deambulan los defensores con sus armas, a cubierto del enemigo gracias a las almenas del muro exterior.
quinto Asdrúbal le sucede en el mando del ejército cartaginés Aníbal, quien no olvida el juramento que le hizo a Amílcar, su padre. De esos romanos. Mantendré nuestro odio eterno a Roma. Movido por su espíritu guerrero, el general Aníbal parte con un gran ejército hacia la península itálica, dejando a su hermano Magón la defensa de los dominios hispanos, circunstancia que Escipión aprovecha para llevar a cabo el asedio y el ataque a la ciudad de Cartadast. Después de sitiar la ciudad, el general romano Publio Cornelio Escipión, a quien después llamarían el africano, ordena un primer ataque por tierra, que es violentamente contenido por las tropas cartaginesas. Perfectamente coordinado, el ataque definitivo se produce por tierra y por mar, y comienza con un avance de las tropas de Escipión hacia la puerta principal. Mientras, al menos 500 romanos consiguen atravesar la laguna salada al norte de la ciudad y escalar la muralla. Simultáneamente, marineros de la flota naval trepan por los muros de la parte cercana al puerto, logrando sorprender por la espalda a los defensores. A pesar de la heroica resistencia cartaginesa, que se defiende hasta la muerte, finalmente entra en la ciudad el resto del ejército romano al mando del propio Escipión, que se dirige a la ciudadela, donde aún ha de vencer el último bastión. Tras una larga y cruenta batalla, Magón, el general cartaginés, ha de rendirse. Así, a mediados de primavera, la ciudad de Cartadast es conquistada por las tropas romanas, que obtienen un sustancioso botín. Tras su victoria, los romanos hacen de Cartadast la ciudad emblemática de toda su provincia ibérica y la convierten en Cartago Nova. Conociendo la gran calidad de esta fortificación, reconstruyen la muralla para continuar su labor defensiva. Iniciado el proceso de romanización, la planificación urbana se desarrolla conservando la mayor parte del trazado púnico y en torno a dos grandes ejes perpendiculares entre sí, el decumano y el cardio. De esta manera, bajo los sucesivos emperadores, la ciudad experimenta numerosos cambios que la dotan del esplendor de las capitales romanas, con grandes espacios públicos, un monumental teatro, un gran foro y un espectacular anfiteatro. Ahora, 2000 años más tarde, aún permanecen los restos de esos cambios, de esas transformaciones que constituyen la plural evidencia del esplendor de una era. La Casa de la Fortuna, el Augusteum, el Decumano, el magnífico Teatro Romano y, por supuesto, la Muralla Púnica, con su centro de interpretación, que ha rescatado y puesto en valor el testimonio púnico más importante de Cartagena que ha llegado hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, la legendaria Muralla Púnica cayó en el olvido, hasta que en 1987, durante unas prospecciones arqueológicas en esta zona de Cartagena, se hallaron no solo la cripta de la antigua ermita de San José, sino más importante aún, unos restos de aquella muralla erigida en tiempos de Asdrúbal, y que durante siglos fue protagonista del devenir histórico de esta ciudad.